C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa C7 Letras, que como usted sabe va dirigido hacia las masas. Escuche usted bien, a las masas encefálicas. Y ya sabe que en este programa buscamos no solamente que usted pase un momento agradable, sino sobre todo que se fomente ese galano arte, la lectura y la devoción al libro. Y en esta ocasión nos acompaña una muy querida maestra, una persona que admiro muchísimo y que además vive en mi corazón sin pagar renta. Y hablamos de la maestra María Jesús Barrera, quien está con nosotros en este su programa. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias y el cariño es correspondido. No la culpo, maestra, no la culpo. Pues mire, como usted ya está viendo aquí a la maestra, vamos a platicar sobre ese galano arte del escribir. Y ya sabemos, maestra, que un buen escritor dicen que debe de leer más que lo que escribe. ¿Esto es cierto? En su periodo de formación creo que sí. Sí, estoy de acuerdo en que debemos de leer muchísimo. Cuando está en proceso de creatividad, hay que recurrir a la lectura como un medio de poder desprenderte un poco de tus personajes, ¿sí? Y disfrutar lo que otros escritores hacen, la creatividad de otros escritores. Maestra, de las lecturas, de las muchísimas lecturas que sin duda alguna usted ha realizado y sigue realizando, ¿qué autores son los que son significativos para usted? ¿Quién le ha hablado al oído? Válgame, pues es que es una cantidad increíble de escritores y de escritoras que en lo personal han sido parte de mi formación, parte de mi crecimiento. Por ejemplo, te puedo hablar de Julio Cortázar. Para mí, Julio Cortázar, sobre todo en cuento, fue una revelación. ¿Usted es Cronopio estupenda. o Fama? Ambas. ¡Eso! Ambas. Sí, y tuve la fortuna desde la infancia de tener en mi escuela una maestra que nos acercó a la lectura y nos hablaba sobre los libros, pero esto fue desde preescolar. Cuando íbamos ya en primaria con lecturas, a acariciarlo, olerlo, sentirlo, y nos decía pónganselo en su corazón porque va a ser su mejor amigo. Sí, esto fue en mi infancia. Yo atribuyo que este hábito de la lectura me lo formaron en una escuela, en una escuela de gobierno. Sí, una maestra llamada Betty. A partir de ahí, las lecturas, empecé yo con las lecturas, porque si tú me dices cuáles lecturas, pues te puedo hablar de las lecturas más o menos de cuarto o quinto grado, cuando eran de piratas, de aventuras, La cabaña del tío Tom, aquellas novelas extraordinarias, Moby Dick, que te presentaban todo un mundo de fantasía, ¿sí? Y un descubrimiento increíble. Sí. Esos fueron mis primeros contactos con la literatura y posteriormente los escritores franceses, por ejemplo, Stendhal, para mí fue también una lectura que disfruté mucho, Rojo y Negro, esas pasiones humanas, esa situación que se da en la Francia de Napoleón, fue para mí también hermoso. Por ejemplo, Flaubert, con Madame Bovary. Pues yo creo que no terminaría. Sí, es algo verdaderamente, y volviendo aquí a lo nacional, pues indudablemente Juan Rulfo. Sí, es una de sus cartas fuertes. Pues yo lo amo. Sí. Es algo, su escritura es poética, es muy profunda, muy gozosa, muy gozosa. Agustín Yáñez, me encantó su novela Al filo del agua. Obra capilar, sí, alguna capitular de nuestra literatura, de nuestra literatura. Oiga, maestra, y ahora que estamos en confianza, ¿y algún escritor que le caiga gordo, que no le gustara? Ay. Digo, porque sí hay, digo. Pero ¿por qué me pones en ese predicamento? Pues maestra, porque los amigos que nos están viendo y oyendo
tienen que saber que también una persona que es así de creativa como usted, Ajá. pues también ha entrado en conflictos con ciertas vacas sagradas, yo me imagino. No propiamente en conflicto. Yo pienso que cada escritor tenemos nuestros lectores. Para acabar pronto, hay literatura para todos. Lectores que les gusta la literatura romántica, la literatura muy profunda, la literatura fantástica, pero no te puedo dar yo un nombre porque el libro que no me gusta simplemente lo cierro. ¿Sí? No me fijo ni el autor, este libro no va conmigo. No me dice nada. Esto no me llena. ¿Sí? Entonces, sigo con otro. ¿Sí? Hay un escritor, fíjate ahorita que dices, pero al contrario, no es un escritor en el sentido sino en el sentido de que considero que en Jalisco ha tenido poca valoración. Es el escritor José Martínez Sotomayor. Él escribió una extraordinaria novela, La Rueca de Aire, en 1933, y me atrevo a decir que es un antecesor de Agustín Yáñez. Él ubica su novela en Santa Anita, ya tiene sus mujeres, acá como no son propiamente María, Marisela y las mujeres de Agustín Yáñez, pero es un personaje que se desdobla y las características de este personaje ya están definidas más en la novela de Agustín Yáñez, pero ya existen las mujeres enlutadas, ya existen el lenguaje de las campanas, y realmente no sé si tú hayas escuchado hablar de él. Fíjese que no, maestra, aunque el título José me llama. Martínez Sotomayor. El título me está significando algo, pero no ubicaba al autor propiamente. Yo situaría esa novela, si es la que estoy recordando, todavía en un plano costumbrista, pero ya empieza a visorar destellos de una novela... Es una novela muy intensa. Sí, muy intensa. ¿Sí? Me imagino que el escritor en su momento ha de haber quedado extenuado. ¿Sí? La novela maneja muchísimo la poesía, pero de una forma narrativa. Sí. Mete la narrativa poética. Es muy difícil conseguir la novela. Es muy difícil. Yo tuve acceso a ella primeramente por un sobrino del escritor, que me acerqué con él, el arquitecto Jorge Ramírez Sotomayor. Y él me hizo el favor de regalarme el libro de su tío. Y bueno, yo quedé enamorada. Entonces encontró usted un garbanzo de libra. Encontré un garbanzo de libra. Y fue publicada, de ahí la curiosidad me llevó a investigar en revistas de especialistas de especialidad literaria, y encontré muy buena crítica en su momento, ¿sí? De los contemporáneos, todos expresándose, incluso de Agustín Yáñez, muy buena crítica. Pero finalmente no sé qué pasó con él. Probablemente el tiempo lo fue cubriendo, quizás no perdió su gloria, pero sí el brillo que en un momento dado pudo haber generado. Así es. Además, usted lo sabe muy bien, maestra, que hay dice un amigo mío, que escribir un libro es como tener un niño. Bueno, ya nació el niño, ya tenemos el libro. Ahora vamos viendo cómo camina, cómo reacciona, cómo se desenvuelve. El niño hablará bien, el niño será hiperactivo. Lo mismo ocurre con el libro, ¿no? Porque escribirlo es de alguna manera, maestra, bueno, no de alguna manera, es un acto de valentía y es un acto creativo puro. Yo llamaría un acto de amor y un acto de pasión. ¡Vámonos! Sí, fíjate. Fíjate que sí. Mira, esta novela es la 4ª edición de esta novela que bueno, verdaderamente es para mí pues, una satisfacción muy grande. Me la edita la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí con Conaculta. Y
y me dices tú que es un acto de valentía, pero ¿por qué de amor? ¿Por qué de pasión? Porque en esa novela, por ejemplo, yo tomé personajes de mi familia y novelé mi propia historia, pero independientemente que cada quien tiene su voz, ¿sí? Cada uno de mis personajes tiene su voz y por supuesto la época, Sí. ¿sí? Y para mí fue como un tributo. ¿Saldó alguna deuda con su pasado, maestra? Posiblemente, posiblemente. Es algo que no me lo he cuestionado, pero la disfruté mucho. Bueno, hay que tenerlo en esa perspectiva. Ajá. Maestra, estamos llegando al final de este primer bloque. Está con nosotros la maestra María Jesús Barrera y estamos hablando sobre escribir para contarlo. Y ahorita que regresemos a este segundo bloque, maestra, vienen las preguntas duras. Claro. ¿De qué se nutre su contemplación voraz al escribir? De eso vamos a hablar, si me lo permite. Claro que sí. Y usted que nos está viendo en su hogar o en la comodidad de la multiplataforma de C7, continúe con nosotros, que yo lo ve, que el arte de escribir, dice la maestra, que es un acto de amor, es un acto de pasión, aunque yo sigo creyendo que también es un acto de rebeldía. Y enseguida regresamos con ustedes. C7 Letras. Lo que continúa con nosotros y estamos hablando con la maestra María Jesús Barrera, quien nos está platicando, nos está compartiendo, casi en secreto confesional, sobre este arcano arte de la escritura, del ser creativo, de vencer el miedo a la hoja en blanco. Y maestra, le dije que yo amenacé, que vamos a entrar ya al meollo de este asunto. Sí, Y sí, es Samuel. su ejercicio como escritora. La primera pregunta, maestra, ¿usted siempre se supo escritora o en un momento dado le brincó esa chispa? No, yo siempre me supe me jalaba la literatura. Te comentaba que en la normal, estando yo de estudiante, ya anunciaba, yo voy a ser escritora, yo voy a ser escritora. Claro que en aquellos antieres, pues no sabía todo lo que esto implicaba, ¿sí? Es un oficio que requiere disciplina, ¿sí? Y sí, eso de rebeldía, eso de valor, implica mucho para mí como mujer porque habría que robarle horas al día Sí, claro. para dedicarme a esto que me gusta, que es la literatura. Pero sí te puedo decir que yo sí me visualicé siempre como escritora. Maestra, decíamos en el corte que Franz Kafka tenía un apotegma, una máxima. Dice que hay un pájaro que vuela en busca de su jaula. Yo le decía que yo estoy convencido que todos los artistas de cualquiera de las ramas del conocimiento son esas aves que son los primeros en volar en búsqueda de su jaula. Para usted que tiene el lápiz por arma y que vaya que lo sabe utilizar, me consta porque he leído la obra de la maestra, no toda, pero sí la he leído, que usted utiliza la pluma de una manera en la cual nos va, en el sentido estricto de la palabra, nos va reflejando con la obra el mundo interno, nuestra realidad. Lo vamos comprendiendo quizás más. ¿Cuál es el proceso creativo que usted utiliza, maestra? ¿Un día se levanta con una idea o la idea se le va acercando hasta que decide hacerse suya? ¿Cómo ocurre? Bueno, pues es un proceso independientemente que muchas de mis novelas nacen a partir de un cuento. ¿Ah, sí? Sí, nacen a partir de un cuento, y a partir de leer a ese cuento, bueno, vamos a este personaje, ¿por qué no le vamos a crear un papá o una mamá o un hijo o un esto? Y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero decir, creo yo que hay escritores que tienen su tema dentro de su cabeza, incluso antes de sentarse a escribir. No es mi caso. No es mi caso. A mí los personajes me llegan y al momento se me sueltan, se me van por otro lado. O sea que usted escribe en virtud del personaje y el personaje le va diciendo la trama.
El personaje muchas veces me va llevando, no siempre. Y en ocasiones me gusta el papel que está tomando mi personaje y lo sigo. A ¿sí? ver, para ustedes que nos están Pero- escuchando, maestra, Sí. ¿qué implica que un personaje se le salga de control o tome su camino? ¿Qué no es usted la que lo está dirigiendo? Se supone. Y Ajá. cuando no me gusta cómo va, lo regreso. Pero cuando me gusta, le sigo. O sea que cuando cobra Sí, vida, así hay que ver es. hacia dónde puede Hacia caminar. dónde puede caminar. Y en mis personajes yo los sueño, no sé, es algo mm, que está conmigo en ese proceso, y cuando termino yo una narración, me cuesta trabajo desprenderme de mis personajes. ¿Ah, sí? Sí me cuesta trabajo, me encariño con mis personajes. Sí genera un vínculo con ellos. Sí genero un vínculo con ellos. Mi literatura, sobre todo, pues tú has leído 2 de mis novelas. Y un libro de cuentos, maestra. Y el libro de cuentos, 3. Luego hablaremos de ese, maestra, Luego ¿eh? hablaremos de ese. Pero el caso es que vas a estar de acuerdo conmigo que es una literatura humana. Muy humana. Y con sentimientos, con pasiones, con ¿Cómo es la vida? rebeldías, cómo es la vida, cómo es la vida. Entonces en ese momento, yo no sé, en el momento que empiezo yo una historia, no sé cuál va a ser su final. Yo mentiría si te dijera que yo sé cómo voy a terminar esa historia. No lo sabe. No lo sé. Oiga, maestra, ¿puede existir, digo, lo pregunto en la curiosidad, alguna frase que le esté dando muchas vueltas o le llegue, le está trabaje y trabaje, y en algún momento determinado del texto que está escribiendo la puede acoplar y descansa con ello o no le ocurre? No, sí me ocurre. Propiamente, más bien ando en busca de una palabra, Más que una frase. más que una frase. En ocasiones no encaja el adjetivo que yo quiero, es que no lo encuentro, y estoy pensándolo y pensándolo y pensándolo, y de pronto me llega, de pronto, esto, ¿Usted escribe cae como anillo al dedo. con diccionario a la mano, maestra? Sí, claro. Gabriel Con- García Márquez decía que primera cuestión de alguien que se quiere dedicar a las letras era haber leído un diccionario, por lo menos. Sí. Porque decía que lo menos que iba a ocurrir es que supieras una palabra que ignorabas. Y además decía él que a través de buscar ciertas palabras puede nutrir o hacer más rico la narración. Así Vamos, es. no caer en terreno común cuando la obra no lo merite. En esta lógica, maestra, cuando usted está empezando a escribir, ¿tiene certeza de que va a ser un cuento desde el principio o puede ser el germen de la novela? No tengo ninguna certeza. No. ¿Puede ser que el cuento se le vaya? Es como decía Baudelaire, yo no tengo problema con la primera línea, tengo problema con todos los demás. ¿Sí? Entonces, es que yo no tengo problema en eso. Lo que pasa es que cuando estoy escribiendo, cuando traigo una idea y va a ser un cuento, tú has leído mis cuentos. Sí. Ese cuento que tú leíste, que se llama Ven que te quiero, se convirtió en esta novela que se llama Tres piernas, La hija del minero. ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se hizo novela? No te puedo explicar, pero me encariñé con mi personaje, con mi niña, porque es una niña el Sí. personaje, y a partir de ahí dije, no, mi personaje lo quiero mucho y le voy a dedicar una novela, ¿sí? Una novela, porque un cuento se me hace muy poquito para mi personaje. Y así te pudiera decir de otros cuentos que se han transformado en novelas. Y hay cuentos que siguen como cuentos. Y así se van Sí, a quedar. y así se van a quedar. Julio Cortázar decía, maestra, que escribir un buen cuento es como una pelea de box. Se Así gana es. por nocaut. O sea, el cuento es un solo golpe, pero es nocaut. En cambio, la novela A 10 rounds. se gana por asaltos, exactamente, por 10 rounds, etcétera. ¿Usted cree esa frase de Cortázar? Sí, lo tengo muy, muy claro. Lo tengo muy claro. Un cuento para mí fabuloso, es el final impredecible. Un final
que verdaderamente me cimbre, ¿sí? Sí. Que diga, ay, qué caray, yo nunca pensé que iba a dar este final. ¿Sí? Es un arte, es un arte. Y Gabriel, llevando una historia y de pronto que el te giro puede coincida, ser, o- que te coincida con la Sí. propia historia y te mató por nocaut. Gabriel García Márquez decía que la gente usualmente recuerda más el final de un cuento que el principio. ¿Usted cree eso? Sí, es muy, realmente, eh, yo pienso, fíjate, Julio Cortázar decía que un cuento en la primera hoja, en la primera página, se notaba, ¿sí? Porque si el cuento tenía elementos de adorno que no iban a coincidir con lo que sigue de su cuento, el cuento se caía, ¿sí? Él se fijaba en la primera hoja, Eso era el... era lo importante. Y en el caso de García Márquez, en el final. Samuel, yo creo que hay para todo, ¿sí? Independientemente que para mí lo importante es que el lector disfrute lo que lee, lo disfrute, lo goce, lo viva. Yo comparto cuando a mí me dicen, oye, leí tu novela, me gustó, no sé, esto, me siento una realización bonita, una realización, ¿sí? Pero no, ojo, no estoy diciendo entretener, ¿sí? Ajá. Estoy diciendo que la disfrute, Sí. ¿sí? Porque ya entró a la profundidad de los personajes, ya entró ahora sí al manejo de sentimientos, ¿sí? De todo, el escritor captura su época, su momento, o al menos debe de hacer. Si no, fíjate, la permanencia de la picaresca española, ¿eh? Sí, claro. Sí. ¿Por qué prevalece? ¿Sí? Porque capturaron su época. Nos sigue diciendo ¿Sí? algo. Y hablaban en forma muy sencilla, se expresaban sus sentimientos, y bueno, ¿qué te parece? ¿1600? Más o menos, maestra. ¿Eh? Y seguimos teniéndola. Y seguimos teniéndolo, y seguimos disfrutándolo. Y lo que sí es que seguimos disfrutando la plática con la maestra María Jesús Barrera. Y ahorita vamos a entrar en una de las cuestiones que yo quisiera resaltar, que la labor del escritor, del amante del libro, también es formar lectores. Claro. Y a continuación seguiremos hablando sobre esa faceta de la maestra y quédese con nosotros. Y solamente para cerrar la idea de la maestra, el noticiero de mi amigo Poncho Javier Márquez se entretiene, pero en cambio este programa nutre el espíritu. Muchas gracias, regresamos. C7 Letras. Que la maestra ponga en práctica sus artes quiroprácticas. Déjeme decirle que continuamos en esta plática. Como ve, estamos muy aburridos aquí, platicando con la maestra María Jesús Barrera. Y antes de entrar a este segmento, tercer bloque, maestra, hablábamos de que aquella persona que tiene la devoción al libro, a la lectura, pues también tiene que contagiar de esa pasión. Y usted ha tenido una labor muy intensa, pero sobre todo gratificante, maestra, en este arte de difundir la palabra, el amor al verbo. Platíquenos de eso, maestra, a ver. Pues mira, te puedo platicar que he tenido muchísima suerte, muchísima suerte. He tenido la fortuna de contar con maestros muy interesados en hacer de sus alumnos lectores. Una de ellas fue la maestra Margarita Camarena Mesa, Sí. inspectora de una zona escolar de secundarias, que me invitó y de ahí surgió un plan con el apoyo del maestro Carlos Andrade, director de una secundaria, donde leyeron los alumnos de sexto grado la novela Tres Piernas. Como la novela, como mi personaje es una niña de esfuerzo, es una niña de carácter, es una niña de valores. Esto fue muy interesante. Esa fotografía es en Saltillo, Sí. en El Ateneo. en el Ateneo Fuente.
en el Ateneo Fuentes. También ahí estoy con jóvenes en el Ateneo Fuente promoviendo la lectura. Aquí en Guadalajara, Sí, maestra. el camino me lo han abierto maestras muy dedicadas en lo español y en el arte, que han encontrado ciertas cualidades a mi literatura, tanto en la metáfora, tanto en la parte gramatical, como en el arte de crear. Por ejemplo, la maestra que me está ahorita apoyando es la maestra en arte, Lilia Guadalupe López Maldonado, con el apoyo del director de la secundaria técnica 86, que es el profesor que les mando un saludo, el profesor Isidro Espíritu, es el profesor Espíritu Morales, y también la maestra de español, que es la maestra Lorena Flores Lucio, les mando un saludo muy cariñoso, y la maestra Alma Rosa Ñáñez Rubio, es otra compañera de educación de secundarias, Sí. junto con la maestra María Tránsito, que nos ha permitido difundir mucho esto. Y la verdad, por ejemplo, ahí vemos a dos jóvenes con la novela. Sí. Y bueno, pues en su rostro se ve que están disfrutando de la historia. Yo creo que el primer acercamiento que tenemos hacia una literatura, hacia nuestro primer libro, es imborrable, ¿sí? Si nosotros acercamos al joven a una literatura complicada, ¿sí?, quizá lo vamos a apartar del hábito de la lectura. ¿Sí creen? Posiblemente, no puedo afirmarlo. No podemos no puedo hacer afirmarlo, generalizaciones, ¿no? pero cuando lo acercas a una novela ágil, bien contada, que se identifica con su entorno, que se identifica incluso con su edad, incluso con anécdotas que pudo haberle sucedido, él va a valorar esa literatura y va a buscar más, que lo va a enriquecer, que lo va a disfrutar, que lo va a gozar. Entonces, ¿usted está de acuerdo conmigo, maestra, que cuando hablan de lectura obligatoria, es contradictorio? Porque el acto de leer debe ser un acto de felicidad, de búsqueda de esta realización. Y la felicidad, ya lo sabemos, no puede ser impuesta, maestra. De ninguna manera, y además tenemos un problema muy serio, muy serio. En mis épocas sí nos acercaban mucho a la literatura, sí. La mamá, el papá dejaba por ahí el libro, que uno iba y te enganchabas con la lectura, pero libros adecuados a tu edad. Ahora tenemos el grave problema de la electrónica. Sí. ¿Sí? Los jóvenes duran mucho tiempo en la electrónica, ¿sí? Bueno, pues con el hábito de la lectura van a poder bajar también sus libros, van a poder leer, pero sobre todo lo importante es que lo hagan, que lo disfruten, ¿sí? Como maestra, yo me siento comprometida a poner mi granito de arena para ayudar a formar lectores, ¿sí? ¿Por qué? Vas a estar de acuerdo conmigo. Una persona que lee tiene muchas más amplitud en su pensamiento. Sí. Su imaginación se expande. ¿Sí? Sí. No es lo mismo ver una película que estarla leyendo y estar imaginándote los personajes cuando te describen cómo van vestidos, cuál es la época, etcétera. Independientemente, van asumiendo grados superiores de niveles de literatura. Y ese escalonamiento les va a dar una apertura hacia el mundo. Van a tener mayor apertura hacia el mundo. Primero hacia lo local, y la literatura te da para eso. Yo siempre les decía a mis alumnos, a los cuales les mando un cordial saludo, que cuando uno lee, y mucha gente, muchos alumnos me decían, mejor me espero la película, profe. Y dije, bueno, es un camino a seguir, no es el recomendable. Pero siempre les decía que cuando uno está leyendo la obra, uno se convierte en el propio director. ¿Qué es esto?
Sí, a lo mejor en X personaje nos dicen que viste de una manera singular. Pero, por ejemplo, siempre les dije, es que hay de verdes a verdes. Un tono de verde puede variar mucho del que ve el director de la película al que estoy leyendo yo. Ah, claro. Entonces yo puedo hacer la película a mi gusto en la imaginación, naturalmente. Ajá. Ahora, maestra, usted está comprometida con la difusión de la lectura y esta devoción al libro. Decía Ray Bradbury que solamente se puede ir a la cama uno con dos seres, con un humano y con un libro. Y yo no estoy en contra de la tecnología porque sería patear el pesebre. Ujú, ujú. Pero sí la sensación de llevar un libro, de estarlo oliendo, tocarlo, palparlo, es parte de esta magia, maestra. Yo creo que es un ritual. Bueno, para mí es un ritual, ¿sí? Sí. Antes de leer el libro, saber, no sé, olerlo, acariciarlo, y ya te adentras a la historia. Y bueno, no estoy en contra yo de la electrónica, qué No, bueno, no, no, qué no, bueno, no. es un avance. Pero sí, independientemente, no sé si estés de acuerdo. Creo que la temática ahora de los jóvenes, en algunos casos, viene siendo mucho de vampiros, de zombies, etcétera, ¿sí? Pero eso es un género literario muy válido, ¿sí? Es Pero el sabe- género fantástico. ¿Pero sabe algo, Sí. maestra? Pero aquí nos estamos descuidando lo real, lo humano, ¿sí? Y con un estilo moderno se puede hacer ese tipo de literatura. Mire, yo leí los libros en el cual los vampiros estaban bien definidos su sexo y eran elegantes. Y lo que sí tengo una certeza es que al menos aquí jamás tendremos, maestra, el apocalipsis zombie. Si nos cuesta trabajo levantarnos de la cama, ahora de la tumba, menos lo vamos a lograr. Y si no, pregunten aquí a mis amigos de las cámaras, que bueno. Entonces, Pues sí, esa es una tarea muy, muy enriquecedora, muy enriquecedora. Y en esto están colaborando las maestras que te menciono, a las que les mando un cordial no, saludo. por supuesto. Los directores de las escuelas, la inspectora, la maestra Luz Odelinda del Fondo de Cultura, que me han apoyado mucho en esta tarea, ¿sí? Cosa que yo les agradezco enormemente. Y un saludo a todos los niños y jóvenes que han leído la novela. Y a los No sé que para no, dónde está la cámara para decirles que les envío un cordial saludo. y a los que no, maestra, pues un cordial también, saludo. para que se motiven a leerla. Decirles que he disfrutado mucho estar en presencia de ustedes, sus preguntas y que sigan adelante leyendo. Y sobre todo, maestra, que ese espíritu de la lectura logramos entender que nos enriquece y nos hace, Claro. yo creo que, vamos, legitima nuestra condición de humanos, porque nos hace sentirnos primero partes integrales de un todo, pero sobre todo nos hace ser, no me gusta la palabra, pero creo que lo podemos, me permitirá la licencia, ser tolerantes. Porque la literatura, una de sus mágicas funciones es que nos permite conocer a la otredad. A la otra edad. Esto es el que está enfrente, el otro. Decía el filósofo y padre Jorge Manzano que si queríamos comprender a los otros, teníamos que ponernos en sus ojos. Y te darás cuenta por qué actúan de esta manera o por qué se mueven de esa forma en el Así mundo. es. Y la literatura nos permite ver eso. Además, y una cosa que me encanta, maestra de literatura, y es uno de los secretos a voces que siempre he dicho, es que los que tenemos el gusto por leer, vivimos más vidas. O sea, una Uy, sola sí. vida no nos va a ser suficiente. Yo por eso creo en la reencarnación, porque tengo tantas cosas por leer, maestra, que una sola vida no creo que nos alcance. Porque estamos leyendo, olemos, gozamos, disfrutamos. Lo mismo podemos estar en 20,000 leguas de viaje submarino que quizás caminando, galopando por estas praderas mongolas con los Khan, estas Claro. familias, con esta lógica, maestra, de que el tiempo se resume a un solo instante. Y en este instante, pues vamos a nuestra última pausa, maestra. Claro que sí. Y regresamos Claro para que explicar sí. más sobre este tema de la literatura con la maestra María Jesús Barrera, quien nos viene a compartir un poco de lo mucho que es. Regresamos.
C7 Letras. Y lamentablemente, los ángeles lloramos el tiempo perdido. Y es que estamos a punto de llegar a este último bloque ya con la maestra María Jesús Barrera. Y estamos hablando sobre este bonito y galano arte de la lectura, de la creatividad. Y maestra, pues sus obras se defienden por sí solas. Esas ya se defienden. Ya tuvo el niño y están caminando bien, están creciendo. Están creciendo. Maestra, cuando usted escribe, sus textos huelen, saben, se sienten. Sí, huelen, saben, se sienten. No te lo digo yo como lectora, ¿sí? Me lo han dicho. Te voy a contar una anécdota Sí. de una amiga, Socorro Arce, quien le mando un saludo muy cariñoso. Me habla por teléfono, estaba leyendo esta novela, y me habla más bien yo le hablo por teléfono y me dice, no, ahorita no te puedo contestar, estoy leyendo tu novela y no la puedo soltar. Y ya la conocemos, es una increíble y bellísima amiga. Entonces, al siguiente día que nos vimos, dice, es que no sabes, estaba yo en el momento en que tu personaje está en un cuarto y que está haciendo mucho calor, y te lo juro que fui por un vaso de agua. Yo sentí el calor que estaba sintiendo tu personaje. Se metió entonces. Entonces estaba ahí sintiendo lo que el personaje. Y precisamente esta novela empieza sobre el epígrafe de esta novela coincide perfectamente, y el olor y el sabor inmateriales perduran, son persistentes, fieles, y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todos, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. ¿Sí? Esto lo escribió Marcel Proust por Los caminos de Swann. Entonces, el olor es algo que te puede transmitir la literatura. Pues recordemos que siempre Las sumergía sensaciones. su Magdalena en su taza de té Su Magdalena en su y taza de comenzaba a té. recordar aquello que había vivido. Claro que sí. En esta lógica, maestra, cuando usted escribe, que me dice que sus personajes primero tienen vida, ¿ha habido personajes mal logrados, maestra, o que no nacieron, que se da cuenta que no? Ah, caray, me haces una pregunta que no había pensado yo. Personajes no logrados. Mira, yo no recuerdo cuando ya estoy yo escribiendo. Te puedo decir que escribo en dos tenores, pues. Uno, cuando es por encargo. Cuando es por encargo, que yo pertenezco a la mesa literaria, les mando un saludo muy cariñoso a mis compañeros de la mesa literaria, y nos proponemos y decimos, vamos a escribir un cuento sobre el diablo. Ah, caray, pues entonces tengo que sujetarme a escribir un cuento sobre el diablo, ¿sí? Por decirte un tema. O puede ser un tema X, vamos a escribir un cuento sobre la mentira, qué sé yo. Entonces sí estoy obligada a que el tema, ¿sí?, sea ese. Tú sabes que los temas, pues, mi querido maestro Arturo Rivas Sainz nos dijo siempre, los temas desde los griegos son los mismos. El amor, la muerte, el odio, la venganza, bla, 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 bla. Entonces, ya teniendo el tema, empiezo a estructurar el personaje, sin descuidar de qué va a ser mi tema, ¿sí? Pero cuando tengo mis procesos libres, que es algo que me surge, ¿sí?, es cuando tengo diferente proceso, y es cuando tengo esto que te contaba de que los personajes se me van. Y te quiero confesar que también he tenido otro tipo de experiencias. Por ejemplo, escribí la biografía de la señora Mercedes Tasartes, judía, que nació en Atenas en 1931, y fue un ejercicio maravilloso. Ella me compartió su historia,
fue una biografía. Ahorita estoy escribiendo una biografía novelada que me está contando el maestro Tomás Vázquez Vigil, y créeme que el personaje ya lo traigo, ¿sí? O sea, el personaje ya se está moviendo él solo. Me costó trabajo, ¿sí? Pero en ocasiones es un tema que de pronto me surge y me puede surgir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, despierto, tomo mi libreta y anoto. ¿Sí ha tenido Sí, eso? anoto, sueño a mis personajes. ¿Ha logrado resolver algún meollo, algún conflicto en un sueño, maestra? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Es fantástico, ¿eh? ¿Ah, sí? Fantástico. Porque en el momento que despierto, en esos casos, cuando resuelvo el meollo, corro a la computadora. Si no se me va. Sí, no, al otro día no me voy a acordar. ¿Sí? Y en ese momento lo capturo. Sí, lo capturo. No sé, es algo que puedo estar, dice mi hermana, saludos para mi hermana Dora, dice mi hermana, me chotea, me dice, érase una mujer pegada a una computadora. Quevedo estaría muy contento con esa frase, maestra, ¿eh? Así me dice, pero es la verdad. Sí, es la verdad, es parte de mi vida, es algo que me encanta hacer, que vivo quizá para eso, ¿sí? Donde no tengo tiempo, que se me va más bien el tiempo, pero que lo disfruto grandemente. Y además, fíjese, maestra, que para darle validez a su frase de que vive para ello, y también nosotros nos congratulamos de que vive para ello, porque gracias a usted, este mundo de signos y de símbolos es más rico y por ende más misterioso. Ay. Muchas gracias por eso, maestra. Muchas Usted lo gracias a sabe, ti. en el 2008, me parece, ¿verdad? En que el fue 2008. cuando tuve el feliz encuentro con su literatura. Y Sí, bueno, Samuel, fue en el desde esa 2008. época, maestra, hemos hecho la urdimbre, vamos, que decía Borges, de los renglones y la amistad, y en el cual, pues desde este humilde sitial quiero reconocerle mi admiración, pero sobre todo mi gratitud, maestra, Muchas gracias, Samuel. por ayudarnos a hacer esto con la literatura. Eres muy, muy amable, y ahorita que mencionaste a Borges, hablábamos del otro y él es un maestro de la otredad. Sí. Decía Borges en el poema El Golem, El poema. que Judá León, cuando hizo a este golem, pues, a este ser de arcilla, y dijo la palabra que es la clave para la vida, él se cuestionaba porque había agregado un símbolo más a este universo de símbolos que es la vida. La vida. Usted, maestra, muy en lo personal, ¿se siente contenta por haber agregado algún símbolo más a esta tierra? Sí, me siento contenta. Yo soy muy feliz, fíjate. Pues Yo claro, soy muy feliz. escribe y lee. Independientemente de todo, porque soy maestra jubilada, estuve en la Secretaría de Educación, estuve trabajando para el instituto, para el ISSSTE, pero siempre tuve un tiempo para la literatura. Y ahora tengo todo el tiempo para la literatura. He sido productiva. Ahorita en este momento doy gracias a la vida que me ha permitido hacer, trabajar, producir y tener todavía tiempo para seguir produciendo. Maestra, eso es todo lo que queramos escuchar, maestra. Y no cabe duda de que usted es una mujer plena porque se nota que lo que hace lo hace con amor, lo hace con gusto. Y creo que con esta oportunidad que nos ha permitido hoy a través de esta multiplataforma, pues ha llegado a cientos o miles de personas, maestra, me atrevería a decirlo. Y por ende, se tiene que comprometer aquí a que va a regresar con nosotros. Por supuesto que voy a regresar, por supuesto, a las invitaciones que me hagan, aquí estaré. Eso, ya amenazó. Por mucho que ya amenacé. Ya amenazó, digo. Ya. Sí, no, es un placer estar aquí en este programa. Muchas gracias, maestra. Te felicito por tu programa. Ya tenía yo tiempo viéndolo y bueno, ahora que estoy aquí contigo, pues estoy feliz. Estamos cerrando el ciclo entonces. Estamos cerrando. Pero no es obra mía, es aquí de los muchachos de la producción quienes se encargan de que, miren, nada más que ellos me tienen mala idea. No me digas. Sí, me tienen mala idea. Lo que pasa es que, aunque mi físico diga lo contrario, a mí no me gusta el deporte.
Y estos muchachos se encargan de mostrar esas debilidades, maestra. ¿A qué muchachos? Bueno, pues amigos, hemos llegado al final de su programa C7 Letras. Nos ha acompañado la maestra María Jesús Barrera, quien nos ha hecho un delicioso ejercicio sobre el gozoso y galano arte de escribir, de leer, de difundir la lectura, pero sobre todo de ser una mujer comprometida con su medio y con su realidad. Y estaremos escuchándonos y viéndonos a través de esta multiplataforma de C7 todas las semanas, hasta que arriba digan que ya es otra cosa. Ajá. Y a partir del día lunes, recuerde volver a sintonizarnos a las 7 de la tarde. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés, y ya lo sabe, en este programa buscamos que usted pase un momento agradable, pero sobre todo es un programa dedicado hacia las masas, a las masas encefálicas. Maestra, una última frase sobre la lectura. No, va a ser un promocional. A ver. Estas dos novelas, Vetas de la Memoria y Tres Piernas, van a estar en venta en la librería Arriola. Azuela. En la librería Azuela, en el ex convento del Carmen. Por si algún televidente tiene interés en adquirirlas, ahí estarán a la venta. Perfecto, Y un maestra. saludo muy cariñoso para todos los televidentes y muchísimas gracias por tu invitación. No, hombre, maestro, tiene que agradecer. La invitación está hecha, las letras están no solamente en el librero, sino sobre todo en la vida diaria. Y ya lo sabe que hay que leer, aunque sea en defensa propia. Soy Samuel Gómez Luna Cortés y aquí nos estaremos viendo y escuchando a través de la multiplataforma de C7. Continúe con nosotros. Muchas gracias. C7 Letras.